medicamentos desde el punto de vista de la farmacotecnia, podríamos decir que un medicamento es la combinación de principios activos más excipientes. Eso es cuando hablamos desde el punto de vista de la farmacotecnia, ¿no? Entonces, tenemos muchos medicamentos, en los cuales vamos a ver que hay formas farmacéuticas por la disposición o la presentación de un medicamento a nivel de su comercialización. Podemos decir que hay formas farmacéuticas sólidas, formas farmacéuticas líquidas, semisólidas, etcétera. Y ahorita están viendo muchos de los medicamentos, ya sean comerciales, genéricos. Vamos a ver cuál es la diferencia de estos, ¿no? Un medicamento comercial es un medicamento innovador, o podríamos decir el original, el que ha pasado por el proceso de la patente. Saben ustedes que en una investigación de un nuevo medicamento, después de pasar todas las fases, tienen que pasar por un proceso de patente, ¿no? Y esa patente les dura aproximadamente entre 10 a 15 años. Antes era mucho más largo, 20 años, ¿no? Entonces, luego de ese tiempo, los otros laboratorios también pueden producir el medicamento, obviamente no con el nombre, pero ya es una copia. Por eso se les dice a los genéricos multicopia también, ¿no? O genérico. Pero el innovador, el medicamento original, tiene otros excipientes diferentes en relación a los genéricos, ¿no? Bueno, también el precio difiere también. Obviamente tiene el mismo principio activo, pero el precio se va a diferenciar más por el tema de marketing y otros aspectos también que se consideran, ¿no? Entonces, los fundamentos de la farmacotecnia, vamos a ver que uno de estos, el objetivo principal va a ser dar forma adecuada a los medicamentos. ¿Para qué? Para facilitar su administración y la dosificación precisa. Eso es lo más importante. Influyen muchos procedimientos, ¿no? Depende de qué forma farmacéutica es, si es sólida, líquida, si necesitan una disolución, encapsulación, etcétera, ¿no? Dependiendo qué tipo. Creo que no se ve, es muy pequeño, creo que está. Vamos a ampliar un poquito. Ahí creo que sí ya, ¿no? Sí, doctor. Listo. Entonces, les hablé con respecto a la estabilidad, que es la capacidad de mantener en sus propiedades físicas, químicas, microbiológicas y terapéuticas un medicamento, y esto va a estar afectado por la temperatura, la humedad, la luz, el tipo de envase. Si se dan cuenta, ¿por qué muchos de los que tienen ahí de las formas farmacéuticas tienen un envase distinto? Si se van a dar cuenta, los blister, incluso las ampollas, hay otras que tienen color ámbar, otras que no tienen color ámbar. ¿Por qué? Las que tienen, por ejemplo, color ámbar son las que tienen alguna sensibilidad a la luz. Entonces, va a afectar mucho su envase. Y ¿saben? Es el envase primario y el envase secundario. La caja vendría a ser el envase secundario, pero el que está directamente relacionado con el producto, con el medicamento, es el envase primario. Entonces, va a depender mucho del tipo de envase, de la luz, de la humedad. Estos factores van a alterar la estabilidad, que es esa capacidad. Pero también les quiero decir algo, la fecha de vencimiento también va a alterar la estabilidad. Porque si nosotros consumimos un medicamento que está fuera de la fecha de vencimiento, vamos a ver que hay alteraciones químicas, incluso microbiológicas también. Y no solo eso, también la humedad y las temperaturas pueden alterar los productos. Fármacos que siendo almacenados están en un rango normal. Los medicamentos normalmente deben estar en un rango de 15 a 25. Si los almacenamos por debajo, pueden formarse, por ejemplo, las formas farmacéuticas líquidas, como los jarabes, pueden tener cristales. ¿Si han visto? Se cristalizan o cambian la coloración. Tal vez era un color medio fresita como el Panadol, puede cambiar a un color marrón o verde. Todas esas alteraciones se pueden dar porque esos factores van a afectar la estabilidad del producto farmacéutico. Los tipos de estabilidad hay física, química, microbiológica, terapéutica, y estos son cruciales. ¿Para qué? Para garantizar la calidad de los medicamentos. Y bueno, hay muchos estudios para determinar la estabilidad, ¿no? Y estos
prácticamente son como un resumen. Han leído un poco de la ICH, ¿no? Que son unas normas que regulan justamente a los estudios de estabilidad, otro tipo de estudios también en regulación, la FDA, EMA, son normativas que van a garantizar esos estudios de seguridad. Pero también se estudia en periodos bastante largos y para evaluar la degradación, y eso es para ver el tiempo de vencimiento. Por eso los productos, especialidades farmacéuticas, generalmente, si se dan cuenta, el periodo son 5 años, pero para productos naturales su fecha de vencimiento van a ser 3 años. Justamente por eso, ¿no? Porque han evaluado todos esos aspectos de la estabilidad también. Y no solamente eso, les decía, las condiciones de almacenamiento. ¿Qué significan estas? Las buenas prácticas de almacenamiento. ¿Y en dónde se almacenan los medicamentos? Farmacias, boticas, droguerías. Droguerías ya son y almacenes muy grandes y especializados, ¿no? Entonces, esos lugares también tienen que considerar todo eso, las buenas prácticas de almacenamiento, temperatura, humedad, y no solamente eso, sino la infraestructura, las especificaciones técnicas de los medicamentos, el hecho de poder ver si son fotosensibles o si son medicamentos termosensibles, todos esos aspectos hay que considerar, ¿no? Entonces, vamos a seguir. En cuanto a esto, de métodos de evaluación de estabilidad hay muchos. Se utilizan la espectrofotometría, que cuantifica la cantidad del principio activo para, por ejemplo, controles de calidad, dependiendo la formulación, dependiendo si este laboratorio ha tenido una presentación para su registro sanitario. Si se dan cuenta, y quiero que evalúen ahí los medicamentos, van a ver que su registro sanitario es muy diferente en varios productos. RS, van a ver, puede ser N, que es nacional, E, extranjero, o si no, también si es un producto natural, PN, o si también podría ser un cosmético, es diferente su registro sanitario. Entonces, hay muchas evaluaciones que se pueden hacer. Y lo que vamos a hacer ahora, con este punto que están ahí con los medicamentos, vamos a hacer una evaluación física, una evaluación de la apariencia, del color, del olor, y vamos a hacer la disolución, por eso tenemos acá, y la disgregación de las formas farmacéuticas. Por eso les he pedido unas tabletas efervescentes. Vamos a ver el tiempo de disgregación, y en el tiempo de disgregación es cuando se están rompiendo todos los enlaces, fuentes de hidrógeno que tienen ahí unidas esas moléculas. ¿Y cuál es el tiempo? Por ejemplo, en las formas farmacéuticas sólidas, desnudas, es menos de 1 minuto, y en las efervescentes bastante rápido. Pero por ejemplo, en las que tienen cubierta entérica, en este caso no sé si han traído el Cotrin o Tanderil, que son gastroresistentes, esas formulaciones ayudan para aquellas personas que tengan algún problema a nivel gástrico y el medicamento ya no se va a absorber en el estómago, sino en el intestino, y eso ayuda para que ya no les genere esa gastrolesividad, porque saben ustedes que los antiinflamatorios no esteroideos, claro, los AINES, la principal reacción adversa es la gastrolesividad, y esta ventaja de la farmacotecnia entonces nos ayuda mucho en ese punto de vista. Entonces la formulación es importante, ver la estabilidad del producto. Entonces vamos a ver ahora eso, las evaluaciones físicas, organolépticas, se podría decir. Bueno, pruebas microbiológicas no lo vamos a hacer porque, bueno, hacen ustedes un curso de microbiología, pero en esto les quiero decir algo. Cuando un medicamento ya está terminado, un producto terminado, después de todo su proceso de elaboración y todo eso, tienen que pasar por las buenas prácticas de manufactura, y esas buenas prácticas de manufactura incluyen el lugar, la infraestructura, el personal calificado, la dosificación, las materias primas, todo lo que corresponde, ¿no? La dosificación y la formulación. Les decía que ellos tienen unos recetarios especiales que están dentro de las farmacopeas, ya sean de Estados Unidos, de Japón, Europa, etcétera, ¿no? ¿Cuál de esas farmacopeas que son como recetarios? Y tienen que pasar por esos procesos de controles de calidad. Y uno de esos controles de calidad justamente es el tiempo de disgregación y disolución que vamos a ver ahora en las formas farmacéuticas sólidas. Pero también pasan por pruebas microbiológicas. Cuando los medicamentos, por ejemplo, van a ser llevados
de laboratorio a una droguería, una distribuidora, que es un lugar donde se almacenan grandes cantidades de medicamentos, para poder comercializar a las boticas, a las farmacias, de centros de salud, etcétera. Siempre te presentan unas especificaciones, ¿saben? Ahí están qué pruebas microbiológicas se han realizado. Y se supone que debe haber y asegurar la ausencia de microorganismos patógenos. Se tiene que asegurar. Y mucho más riguroso, incluso en ampollas, en inyectables, tiene que ser mucho más riguroso ahí, ¿no? Entonces te dan todas esas especificaciones que garantizan que han pasado por justamente esto, ¿no? Esas pruebas microbiológicas. Entonces, a ver, vamos avanzando. Entonces les decía, la elección de excipientes, allí cuando hagamos la parte de los análisis organolépticos les voy a pedir nombre genérico, nombre comercial, qué excipientes tienen. En algunos sí te mencionan qué excipientes, pueden indicarte la formulación, pero en la mayoría, si se darán cuenta, tienen esas iniciales que dice CSP, que dice cantidad suficiente para, nada más, o sea, no te menciona exactamente qué excipientes. Pero la elección de estos va a ayudar mucho en la estabilidad. ¿Sabían ustedes que la ranitidina se ha retirado ahora? Sí. ¿Por qué? ¿Alguien a ver? Ya, muy bien. Tiene una sustancia, algo así como parecido a las nitrosaminas, que estas son inductores de cáncer y se ha visto en muchos estudios en ratas, se ha hecho muchos estudios en ratas que se ha provocado cáncer, ¿no? En ratas. Y entonces, mire, la elección de los excipientes. La ranitidina tenía una cantidad de esas sustancias como excipientes, pero lo que ahora la autoridad, de acuerdo a todas esas evaluaciones que se han hecho, lo que indicaron es que ellos cambien la formulación o si no reduzcan la cantidad. Entonces, hasta que no tengan toda esa nueva formulación, está suspendido su registro sanitario. Entonces, se dan cuenta que los excipientes van a mejorar la estabilidad o van a afectar mucho en eso, y no solamente en esto de la estabilidad, en muchos otros factores, de reacciones adversas, etc. Las técnicas que se puedan utilizar, y también les decía el envase. ¿Por qué es importante el envase? ¿En dónde se va a almacenar el medicamento? ¿Cuál va a ser? ¿El cartón o de repente el plástico, polietileno, no lo sé, tipo el blister, etcétera? Entonces todo eso se tiene que considerar, ¿no? Creo que ya vamos avanzando. Bueno, hay muchas tendencias y desafíos, de hecho que sí, ¿no? Hay técnicas avanzadas en estudios de estabilidad para productos mucho más complejos, incluso para productos biológicos también. Hay algunas, si verán algunas cajitas que van a ser de liberación modificada, que son formulaciones que van a controlar la liberación del fármaco. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser cada 8 horas, cada 12 horas, sino van a ser mucho más largas, incluso los anticonceptivos y otros parches, otros medicamentos que tienen ya mucho más tiempo, ¿no? Entonces, eso también, y los productos biológicos que les decía, que es garantizar la estabilidad de estos biosimilares, que es un reto bastante creciente. ¿Qué quiere decir estos biosimilares? Que sean bioequivalentes también, porque los comerciales siempre van a ser más caros, pero estos biosimilares es como decir los genéricos de los productos biológicos, ¿no? Que también se supone que lo que se quiere es que sean intercambiables, de acuerdo al medicamento innovador o el original, que el genérico sea intercambiable y sea el mismo, ¿no? Que se utilice, que tenga la misma cantidad de principio activo en otros aspectos también, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Les explico rápidamente lo que vamos a hacer en la práctica. Aquí está. En las características organolépticas tienen allí. El color puede variar, los excipientes, la textura, el olor. El olor puede ser neutro, característico del principio activo, pero un olor desagradable, ahí ya nos podría indicar algo. Y ahora vamos a sacar a ver una tableta, vamos a con un mortero, creo que no lo traemos, vamos a moler y vamos a ver, vamos a sentir cómo es el olor, porque hay algunas que veo que ahí están vencidas, creo. Sí. Van a ustedes darse cuenta de aquellas que no están vencidas y cómo es el olor también, o el color. Entonces,
El sabor también puede ser enmascarado por excipientes, porque hay medicamentos que sí son bien desagradables, pero con los excipientes que son saborizantes ayuda mucho. Por ejemplo, para los niños, los jarabes que tengan buenos saborizantes, eso también de diversas frutas, eso también les ayuda mucho para la aceptación del medicamento por parte del paciente. La importancia de las características organolépticas radica en la calidad del producto, porque estas características son indicadores de la calidad. Entonces, algunas variaciones podrían sugerir algunos problemas, ya sean con la fabricación o con la formulación, pero también nos pueden ayudar a ver la estabilidad, ¿no? Que un aspecto y olor uniformes pueden indicar estabilidad o durabilidad del producto, lo cual es crucial para la eficacia y la seguridad de los productos. Y otro también es la aceptación por el paciente, ¿no? Ya esto es en la parte de las características organolépticas o de la importancia, pero en la parte de implicaciones clínicas también ayuda mucho en el cumplimiento del tratamiento y en la biodisponibilidad. No afecta directamente la biodisponibilidad, pero algunas características inconsistentes sí podrían tener algunos problemas en la liberación del producto. Entonces, la parte experimental aquí, para no demorar, lo que van a observar es esto. Características de todas las formas farmacéuticas es el primer origen, ¿no? Van a ver cuáles tienen nombre comercial, nombre genérico. La presentación es por caja, pueden decir así. Este es Losartan, que es comercial, genérico. Comercial. Su nombre es Losartan. Losartan potásico de 50 miligramos, es el nombre genérico, ¿no? Ahora, la presentación, podríamos decir caja por 2 comprimidos recubiertos. Se darán cuenta, allí hay muchos medicamentos que dice comprimidos, recubiertos, tabletas recubiertas. Esta recubierta también ayuda en el hecho de ver la disgregación. Los tiempos también van a ser un tanto mayores en relación solamente a un comprimido, una tableta de uno. Entonces, esa sería la presentación. El principio activo, ¿cuál sería en este caso? Losartan potásico 50 miligramos, la concentración de 50 miligramos. La forma farmacéutica, comprimido. La forma farmacéutica, comprimido. Y nos dice, excipientes. Bueno, vamos a ver si aquí en su inserto o en la caja pueda decir algo, porque como les decía, solamente nos indican CSP. Miren, aquí por ejemplo dice la fórmula. Losartan, cada comprimido recubierto contiene losartan potásico 50 miligramos, excipientes CS nada más, cantidad suficiente. Entonces no nos menciona más que solamente eso. Concentración 50 miligramos. Posología pueden ver aquí atrás, los que tienen, ¿no? Los que no tienen igual lo pueden buscar en internet. Pero, por ejemplo, Losartan nos dice, está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial, ya sea como en monoterapia o en combinaciones con otras. ¿No? Puede ser solo Losartan o puede ser combinado también con otros antihipertensivos. Y también en la nefropatía diabética, no insulino dependiente. Entonces, luego, las condiciones de almacenamiento también nos indican, dice, conservar a temperatura inferior a 30 grados centígrados. Entonces, va a ser menor a 30 grados centígrados. Luego, también lo que yo les voy a pedir es de qué laboratorio, para que también manejen un poco. Aquí dice, fabricado en Uruguay, importado por droguería. Otra cosa es importación, dice droguería laboratorios, pero fabricado, dice, por el laboratorio Romex. Tenemos Romex, sí. Ajá, Romex. Y registro sanitario también les voy a pedir. Ustedes van a anotar. Registro sanitario. Si se dan cuenta, acá dice registro sanitario, que es el permiso que ya tiene este titular para poder distribuir este medicamento. Dice número de registro sanitario dice E16480, o sea, es extranjero, fabricado en Uruguay. ¿Ya? Entonces, eso más. Vamos a hacerlo ahora. Rápidamente, tienen como... ¿Cuántos minutos? A ver, unos 5 minutos, así rápido, para poder escoger.
Y también grupos terapéuticos. A ver, escoja. De repente hay antihipertensivos. Mira, estos por Ay, ejemplo. ya los había contado. Antialérgicos o antibióticos. A ver, grupos terapéuticos. Antipsicóticos había puesto acá 3. Ya. Ah, yo no lo veo. En grupos han salido. Citalopram. Sí, sí, sí. En grupos. Ah, ese grupo. Sí. Pero si quieren hacer personal, cada uno a 5. Por lo menos. ¿Y el grupo de terapia? En grupos 30 ya. ¿De verdad? No mucho. Pero El tiempo ese no va nos da. rápido, creo. Tramador. ¿Qué? ¿En Sí, una creo. hojita? En una hojita, sí. Saco. Ah, ya. Ya, el príncipe. Oye, pues le presento. Ya. ¿Tú anotas? Ya. ¿Qué es ese? Nombre comercial, ¿no? Sí, no me conoce. No, pues Es que en ya, grupo personal. no, en grupo. ¿Cuántos dijo? 30. ¿De verdad? Sí. 30. Ya hay que hacer 20. Ya, escribe. Ya. ¿Ya has Viva escogido? Di. Sí. Viva Podemos Dim. hacer de tramador también. Pero hay que También están encontrar. controlados. Por ejemplo, estos son controlados. Ergotamina. Genérico. Es un precursor. Es citalopram. Este también. Después también ¿dónde estaba? El tramadol. ¿Qué más Genérico. presentación? Está controlado. ¿Cuál es el genérico? ¿Es citalopram? Es. Ese sí. Presentación. Voy a pedir el mortero para que lo muestren y vean. Presentación. ¿Cómo lo Acá sí presentación? está. 2 comprimidos recubiertos. Caja por 2 comprimidos recubiertos. Ah, ¿es zurdo? Sí, No hay zurdo mal. No es zurdo. solo zurdito. Soy zurdo. Sí, Eres zurdo. Y poco sí que yo. Por 2 comprimidos. sordo también. Recubierto. Ya. Ahora. Ay, mi ser sigue.